Bueno, pues gestos agresivos por parte de Donald Trump, que han tenido uno de sus momentos más álgidos en las últimas horas con esta incautación de un petrolero con un Donald Trump que venía a decir, bueno, pues que no va a ser el único. Además señalaba también a Colombia, le decía a Gustavo Petro que podría ser el siguiente. José Antonio, te quiero preguntar por esto. Venezuela lo califica como un acto de piratería, es un paso más, ¿no?, en esta escalada de Estados Unidos. Me parece que el señor Trump no está recordando bien que ya ha intentado en el año 2019-2020 un escenario muy parecido a este, con un resultado que fue catastrófico para Trump, y quien no encontraron salida en aquel momento eran los principales colaboradores que tenía el grupo, sobre todo formado por John Bolton y por el señor Abrams, dos criminales de guerra desaforados. Citaría un libro de Noam Chomsky que se llama La Quinta Libertad, donde acusa al señor Abrams, que es uno de los autores de la Operación Guaidó, de haber dado cobertura al tirano, al dictador Ríos Montt, que si no recuerdo mal es el que quemó la embajada española, creo que en el año 80, matando a 40 personas y casi estuvo a punto de abrasar al embajador español. Y si no era Ríos el señor Montt, era uno que también cubría el señor Abrams. Es decir, este equipo de criminales fracasó con la Operación Guaidó, secuestraron un montón de petróleo venezolano, pero Venezuela se levantó y se reforzó su alianza con Irán, que le suministró desde su lejana geografía 3 barcos de gasolina con los que poder hacer las mezclas necesarias para diluir el petróleo pesado venezolano y poder enfrentar al bloqueo total que organizó el señor Trump primer Trump. Ahora hay un nuevo equipo criminal en torno al señor Trump, que es el señor, el que dirige Marco Rubio y algún otro, ¿no? El que está buscando una salida es el señor Marco Rubio, porque saben que Venezuela es un hueso muy duro de roer. Los Estados Unidos han podido roer la pequeña Granada de 20.000 habitantes, la pequeña República Dominicana, invadieron Panamá, que tenía 2 millones de habitantes. Venezuela son 30 millones, pueden ser ahora algo menos, porque ha salido mucha gente, pero llevan preparándose, armándose con el equipo ruso ya desde la época de Chávez, sobre todo básicamente después del golpe fracasado de Estado del año 2002, en el que toda la oposición unida, no como hoy, en el que la oposición conservadora, eclesiástica, empresarial, mediática, está totalmente dividida. Podemos decir que una parte mayoritaria no está con la parte radical de la señora María Corina. Ahora ha entrado en una dinámica de negociaciones que le llevó en su momento a ganar la Asamblea Nacional y a tener hoy varias gobernaciones, varias alcaldías muy importantes. La segunda ciudad del país está gobernada por la oposición, la ciudad de Maracaibo. Entonces, Trump no sabe cómo retroceder, sabe que no puede invadir porque no tiene tropas suficientes, sabe que además Rubio seguramente está preparando algún golpe para que no retroceda Trump de sus pretensiones belicistas, que lo que están haciendo en estos momentos es reforzar políticamente a Maduro, no solamente frente a la sociedad venezolana, sino frente al resto de los pueblos latinoamericanos, porque nos encontramos que los principales países de la región, menos la Argentina de Milei, están diciendo que después vienen a por nosotros. Lo está diciendo el Brasil de Lula y lo está diciendo el México de la señora Sheinbaum, pero además hay algo que es absolutamente inaudito para los conocedores de la historia reciente de América del Sur, es que la Colombia, que ha sido considerada el Israel de América del Sur, el país más sometido a la política norteamericana, ahora está rompiendo abruptamente con esa dependencia, está diciendo que si se meten con Venezuela, van a meterse con Colombia, y eso le está permitiendo a Gustavo Petro agrupar fuerzas mayoritarias en el país para organizar una reforma de las Fuerzas Armadas. Y hay que recordar que muchos mercenarios del frente ucraniano son antiguos soldaditos del ejército colombiano, totalmente formateado hasta la fecha de hoy por el Comando Sur y por los norteamericanos, que tienen 6 bases militares. Todo el orden de sometimiento, por ejemplo, sobre México y sobre Colombia y sobre Brasil,
por parte del Pentágono de los Estados Unidos se está poniendo en cuestión con la radicalización que ha lanzado Trump, empujado por Rubio, que sabe que si no acaba con Maduro, es él el que termina, como han terminado Bolton y Abrams, con la particularidad de que ya se habla de un procedimiento penal para saber quién dio la orden de matar a náufragos en las aguas del Caribe, contra el derecho no solo el internacional, del que se ríen ampliamente el poder norteamericano, sino contra también el orden jurídico norteamericano. De manera que quien está en verdaderas dificultades es Trump. Ni puede avanzar ni puede retroceder. Y tiene que ver qué hace con su asesor Rubio, porque le va a pasar lo mismo que a Bolton, lo mismo que a Pompeo y lo mismo que a Abrams, que desaparecieron de la vida política. Y Marco Rubio ha hecho del derrocamiento de Venezuela, con el de Cuba y con el de Nicaragua, el eje de su vida política. Pues ahora se va a encontrar exactamente lo contrario, que Milei está pendiente de un hilo y se está reforzando México y Colombia, que hasta en los últimos 50, 60 años eran bastiones de la dominación norteamericana al sur del río Bravo. O sea que lo que se está viendo es algo inaudito. Lo tenía mucho más difícil Maduro frente al Grupo de Lima el año 2019, salió airoso, salvo que se recurran a las armas nucleares. Esta llamada que ha hecho Putin no es solamente para dar felicitaciones, se está hablando mucho de los misiles rusos Quetzal, que desde Venezuela están apuntando al portaaviones Gerald Ford, ¿no? No tengo yo ninguna confirmación ni en fuentes abiertas ni en fuentes cerradas, pero Trump es el que está con grandes problemas para salir del atolladero en el que se ha metido él mismo, como se metió en un atolladero pretendiendo ocupar Groenlandia, ocupar Panamá y ocupar Canadá, nada menos que Canadá. Y en esta locura, pues Rubio le apoya, pero ¿cómo van a salir ellos de este problema? Probablemente MAGA está planteando una oposición a esta política exterior y las referencias electorales, los apoyos electorales de Trump, que aunque eso le importa poco, van en picado. Él ya está de salida. Si pretende dejar a trumpistas en el poder, si sigue por este camino, lo que va a facilitar es que otros vengan a sustituirlo en la Casa Blanca, claro. Bueno, pues pendientes de la Casa Blanca, pendientes de Venezuela y de los vínculos que tiene también con España, vamos con última hora importante. Les contamos que la Policía Nacional acaba de detener al presidente y al CEO de la aerolínea Plus Ultra. Esta mañana se han iniciado registros a la sede de esta aerolínea por blanqueo de capitales. La unidad de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional ha detenido este jueves a Julio Martínez, dueño de Plus Ultra, y a Roberto Rosselli, CEO de la compañía, en una operación que comenzó horas atrás con el registro de la sede principal de esta aerolínea, a la que se está relacionando con un presunto delito de blanqueo de capitales. Por el momento no han trascendido más detalles de esta operación, cuyas diligencias permanecen bajo secreto. Por parte de Plus Ultra, los responsables legales no han ofrecido una versión oficial. La investigación de Plus Ultra se produce por presunto blanqueo de capitales. Está a cargo de la UDEF, de la Policía Nacional. La compañía fue rescatada por la SEPI en 2021 con 53 millones de euros. El juzgado de instrucción número 15 de Madrid inició una investigación a este respecto, que fue archivada por un error en la prórroga de las pesquisas. Atentos a estos escándalos a los que ya nos estamos habituando en nuestro país, estas detenciones, esta redada a Plus Ultra. Vamos a seguir mirando a Venezuela. José, te quiero preguntar por lo mismo, esta incautación de un petrolero por parte de Donald Trump y esta máxima presión que está poniendo encima de la mesa Estados Unidos. Bueno, pero es que frente a las presiones americanas hay una vieja receta que siempre funciona, que es no ceder. O sea, lo peor que se puede hacer con Estados Unidos es ceder. Lo ha demostrado la historia reciente en muchísimas ocasiones. Y luego, por otra parte, como decía José Antonio, es que Trump va a convertir a Maduro en una especie de Fidel Castro de Simón Bolívar, contra las propias dotes del propio Maduro, porque realmente la operación tiene bastantes visos de que no va a salir bien y ha conseguido, pues bueno, pues no sé, la reacción nacional de países que hasta ese momento estaban muy tranquilos y no perturbaban el orden americano. Yo creo que si realmente se quiere
perturbar o cambiar el orden político en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, una cosa que Estados Unidos tendría que intentar es comerciar. Es decir, hacer negocios, tratar con esta gente de manera civilizada y dándoles ventajas, y posiblemente estos órdenes políticos nacionalistas se ablandarían casi de inmediato. Porque, repito, yo creo que en este aspecto la política americana es de una arrogancia bastante estúpida, porque además, recordemos que hace muy poquito tiempo los portaaviones americanos tuvieron que salir corriendo del Mar Rojo porque unos señores, los hutíes, que son su estado de desarrollo económico es de los más bajos del mundo, los echaron de allí a golpe de misil. Y bueno, Venezuela va a tener muchos mejores misiles de los que disponen los hutíes, con lo cual la operación militar en sí misma es simplemente una baladronada. Y bueno, si no hay operación militar, si no va a haber respuesta militar, si políticamente es una catástrofe de relaciones públicas, porque todos los países del área se han puesto del lado de Venezuela, o por lo menos incluso los que no son propicios a Venezuela, al ver las barbas de su vecino pelar, pues ponen las suyas a remojar. Pues bueno, entonces hay que cambiar de política. Y repito, Estados Unidos está dando muchísimos pasos en falso en los últimos años, y lo que está haciendo es perdiendo posiciones en todo el mundo de una manera casi en cascada. Y bueno, recordemos que el documento recién aprobado sobre las prioridades, la estrategia de seguridad americana, que se aprobó hace nada, hace una semana, intenta renovar la teoría del patio trasero, una doctrina Monroe II que se está estrellando frente a la realidad ahora mismo. Y bueno, quizás que Estados Unidos tenga que plantearse no solamente su relación con el resto del mundo, sino especialmente con sus vecinos del resto de América, a los cuales pues ya no puede pisotear impunemente como lo hacía Teddy Roosevelt. O sea, las cosas han cambiado y Estados Unidos tiene que darse cuenta de eso. No se da cuenta, se está dando cuenta en Eurasia, porque claro, los colosos que se enfrentan allí son verdaderamente temibles y están a su altura. Y no olvidemos tampoco otra cosa, el rumbo, como decía José Antonio, de Venezuela hacia los BRICS es catastrófico para Estados Unidos, simplemente por las reservas de materiales, yo que sé, petróleo, oro, todo tipo de materias primas que guarda Venezuela. Es dejar escapar el cofre del tesoro para que, bueno, pues otros países negocien e influyan en él, cuando eso en teoría tenía que ser un coto privado de Estados Unidos. Por lo tanto, hay muchas urgencias en Estados Unidos y me parece que hay muy poca cabeza. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos y de Venezuela vamos a abordar más asuntos. Vamos a mirar a las declaraciones de hoy por parte del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Hablaba de esta forma, lanzaba este aviso, dice que somos el próximo objetivo de Rusia. Escuchen. And to do that, we need to be crystal clear about the threat. We are Russia's next target. And we are already in harm's way. Bueno, pues un mensaje extendido entre los principales líderes europeos. Ahora se lo escuchamos al secretario general de la OTAN, Adrián. Te quiero preguntar por esto. ¿Qué te parece este mensaje de Rutte? Como digo, bueno, pues esta narrativa que está calando entre los líderes europeos. Sí, me parece que estás silenciado de nuevo, Adrián. A ver. Sí. Bueno, yendo al fondo de la cuestión, en principio parece un mensaje absurdo, ¿no? Absurdo, pero como tú has dicho, repetido, ¿no? Es decir, se empezó a lanzar la idea de que Rusia, después de Ucrania, pretendía ir más allá, no sé si hasta Lisboa o hasta Irlanda o hasta dónde, ¿no? Lo cual no tiene ningún sentido lógico, por muy ambicioso que fuese Rusia, esas expansiones territoriales en territorios que no son suyos, con cientos de millones de personas, ¿no? Sería algo absolutamente ridículo, ¿no? Pero sí es cierto que esta dialéctica es la que aparentemente ha justificado a los gobiernos europeos para las políticas de rearme que están poniendo en marcha. Políticas de rearme, políticas de dotación de fondos presupuestarios añadidos para la defensa, etcétera, ¿no? Vamos a ver, esto no quiere decir que no sea cierto que las potencias europeas, y Rutte en este caso a veces representa a las potencias europeas, a veces intenta no enfrentarse a Estados Unidos, pero decía que sí es cierto que las potencias europeas
tienen un miedo enorme de la victoria rusa en Ucrania, ¿no? Pero ese miedo, nosotros lo hemos repetido más de una vez, no tiene que ver con una presunta hipotética expansión rusa hacia el Atlántico, ¿no? Sino con los efectos políticos e ideológicos de esa victoria rusa en Ucrania, ¿no? Parece claro que a partir de esa victoria el impacto político, sobre todo en Europa Central y Oriental, va a ser inmenso. Es una zona que ya tiene una gran influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes, y que esa influencia se va a disparar. Entonces eso muy fácilmente va a generar lo que nosotros hemos definido como un nuevo cinturón en el cual Europa Central y Oriental van a caer muy rápidamente bajo la influencia de los países emergentes. Y esto ya en sí mismo supone poner en cuestión el futuro de la Unión Europea. No hay más que ver lo que está pasando simplemente por la existencia de países como Eslovaquia, Hungría, ahora también Chequia, que tienen planteamientos enfrentados, ideológicos, ¿no? Y políticos enfrentados a los de la Unión Europea, y esto como está en cierta forma poniendo en cuestión la esencia de la Unión, aunque estos países son países muy pequeños, ¿no? Pero claro, si a partir de esa victoria rusa en Ucrania, en el conjunto de Europa Central y Oriental, vamos a ver lo que pasa incluso con zonas como Alemania Oriental, donde, digamos, las posiciones favorables al acercamiento a Rusia y contrarias a la Unión Europea y la OTAN son abrumadoramente mayoritarias, ¿no? Pero está claro que el impacto político de esa victoria va a ser enorme. Ese impacto, evidentemente, después se va a trasladar a Europa Occidental. Casi de forma necesaria va a implicar el fin de la OTAN, una OTAN cuya esencia es contradictoria con esa negociación de un marco de seguridad estratégica en Europa que va a ser imprescindible con el final de la guerra, mientras que una OTAN cuyo objetivo es cercar y someter a Rusia es incompatible con ese marco de seguridad estratégica compartida, y por lo tanto, de una forma o de otra, la OTAN va a tener que desaparecer, y Europa Occidental va a estar en una situación probablemente de caos político entre las fuerzas tradicionales que han controlado Europa en las últimas décadas, por un lado, las fuerzas conservadoras con una enorme influencia del trumpismo, y una tercera pata que va a ser la influencia de los países emergentes por la propia fuerza del mundo emergente y por este contagio que va a venir desde Europa Central y Oriental. Por lo tanto, esta clase política que ha venido controlando Europa, que todavía controla los grandes países, pues se siente muy directamente amenazada. Ellos y el conjunto del establishment que está corporativo político que está detrás de ellos se sienten amenazados en cuanto a que relacionan la victoria de Rusia en Ucrania con la pérdida de control del mundo, con la pérdida del control probablemente de la propia Europa y con su propio un futuro personal que lo ven claramente amenazado. Bien, ese es el contexto. Esa victoria rusa en Ucrania para ellos es inaceptable, y eso es precisamente esta posición que ahora nos transmitía Rute, es un reflejo de ese para ellos inaceptable victoria rusa en Ucrania, y también, digamos, pues una dialéctica que les está permitiendo justificar unas estrategias de rearme que ellos piensan que, por lo menos a corto plazo, van a permitir a Europa Occidental evitar el colapso económico, por ejemplo, con la transferencia del sector automovilístico hacia la industria de guerra, etcétera, ¿no? Con una estrategia, digamos, de keynesianismo militar que sabemos todos cuál es el impacto a medio y largo plazo, aunque pueda resultar efectiva para salvar la situación a corto plazo, como resultó con el régimen nazi en los años 30, pero sabemos que a largo plazo o se transforma en un desastre económico o termina en una guerra, que en este caso tendría que ser una guerra continental, evidentemente, ¿no? Bueno, pues pendientes de Rute y de sus palabras, vamos a mirar a su daddy, como él decía, vamos a mirar a su padre, vamos a mirar a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, lanzando mensajes ahora mismo en sus redes sociales, mensaje en Truth Social anunciando máximos históricos para los mercados, en concreto para el Dow Jones. Decía Donald Trump, la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico. ¿Cuándo van a demostrar las encuestas falsas que estoy haciendo un gran trabajo con la economía y mucho más? Es la pregunta que
que plantea el presidente de Estados Unidos, como decimos, con el foco puesto en los mercados, ayer con la decisión de tipos por parte de la Reserva Federal, con este recorte de 25 puntos básicos, hoy con tono mixto en los mercados, pero con el Dow Jones que viene subiendo cerca de un punto porcentual, ahora mismo cotizan 48.434 puntos y marca un nuevo máximo histórico. Donald Trump saca pecho de la economía, saca pecho de sus políticas y anuncia estos máximos históricos. Dice que las encuestas están mintiendo. Se está hablando de que sobre todo en materia de economía o de inmigración, bueno, pues empieza a haber descontento entre ciudadanos estadounidenses. Muy pendientes de los mercados, enseguida andamos en estas cuestiones, miramos también al cierre de Europa, pero antes vamos a seguir con la geopolítica. José Antonio, te quiero preguntar a ti también por esto, estas declaraciones de Rutte diciendo, bueno, pues que la OTAN es el próximo objetivo de Rusia. Estamos ya acostumbrándonos a que Alemania, Francia, los países más importantes de Europa, de la OTAN, adviertan de un ataque de Rusia. Es muy interesante lo que ha dicho Adrián. La OTAN necesita un enemigo al costo que sea, y si no lo tiene, lo inventa. Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada el año 1946 frente al peligro rojo. Bueno, ¿dónde está el peligro rojo? ¿Dónde vinieron los tanques? No, es que nosotros resulta que nos opusimos a la expansión del oso ruso comunista, sí, pero es que el Pacto de Varsovia se creó después de crearse la OTAN, y quien ha avanzado posiciones hacia el este no fue nunca el Pacto de Varsovia, que se disolvió en 1989 o 90, sino la OTAN, que no ha cumplido sus compromisos de no extender sus países integrantes ante Rusia, y los ha avanzado provocando, por un lado, el bombardeo de todo el territorio de la antigua Yugoslavia hace como 25 o 30 años, más luego amenazando la seguridad de Rusia y llevando a esta situación que ya venía siendo, por cierto, descrita por Zbigniew Brzezinski, que ha sido el geostratega más importante que hayan tenido los norteamericanos, o de los más conocidos, ¿no? Que dijo que para controlar, quien controla Eurasia controla el mundo. Para controlar Eurasia hay que controlar a Rusia, y propuso que había que controlar a Ucrania para controlar a Rusia y definitivamente controlar el mundo, ¿no? Entonces, la OTAN se vería obligada a disolverse efectivamente si se constata que no hay una Rusia que está dispuesta a venirse a bañar en el océano Atlántico, a imponernos, yo no sé, la Iglesia bizantina, porque puestos a decir delirios, nosotros también somos capaces de delirar, ¿no? ¿Qué tiene Rusia? Lo que quería Rusia y lo que está, incluso al comienzo del gobierno de Putin, era negociar, como bien decía el compañero José. ¿Y qué tal si negociamos con ellos? ¿Qué tal si hacemos intercambios de negocios de materias primas, de productos elaborados? A lo mejor así se busca una cierta armonía que la geopolítica no ha conseguido, ni tampoco la amenaza militar. Yo me pregunto simplemente en qué momento la opinión pública despertará de la mentira global, repetida una y mil veces, como hacía Goebbels, de que viene Rusia, y antes era, viene la Unión Soviética, y antes era, viene el turco. Yo cuando era niño, todos eran enemigos. El judío es el enemigo, el negro, el ruso, el asiático, el comunista, el masón. No sé muy bien quiénes son los masones, pero mi escolaridad en la época franquista se basaba en el enemigo. Lo mismo que se basa los dirigentes de la Unión Europea y de la OTAN. Hay que buscar un enemigo. Y sin enemigo entran en pánico escénico y se pone en cuestión todo su esquema militar, que está destinado no a proporcionar seguridad a la población, sino probablemente a proporcionar plusvalías a algunas empresas, no a todas. Porque ¿qué empresas se benefician, por ejemplo, en Alemania, de que ya no tengan acceso al crudo y al gas ruso a un precio bajo y a un precio estable? Ahí me imagino que en Alemania hay empresas que se benefician y otras que se perjudican. Lo que pasa es que la política ha seguido la línea de castigar a Rusia, y cuando se acercaba la posibilidad de una paz, ya pasó en marzo del 2022 en Estambul, decir que no, que había que combatir, como decía el compañero Adrián, hasta el último ucraniano, que es el delirio completo
Y están los pueblos, yo creo, europeos occidentales a la espera de que despierten y que condenen y hagan oídos sordos a un delirio que busca prolongar y agravar los conflictos, que entre potencias nucleares puede significar el fin de la humanidad, tranquilamente. Lo ha dicho hace poco Putin, yo creo que es algo tremendo lo que dice, pero esperemos que sea solo a efectos disuasorios. A nosotros no nos provoquen porque tenemos las armas suficientes para que del lado europeo no quede nadie con quien discutir. Claro, esto sería algo terrible en boca de cualquier persona. Esperemos que solo sea una manera un poco brutal de hacer reflexionar a los líderes, que algunos no quieren reflexionar, y a las opiniones públicas, de que es mejor hacer la paz y buscar un equilibrio sin bloques militares como el de la OTAN. ¿Qué tal una Europa que haga negocios con los BRICS, que sea neutral frente a los Estados Unidos y que negocie con todo el mundo? Bueno, pues yo creo que eso sería muy beneficioso para la economía europea, occidental, oriental, del centro, del norte y del sur. Desde Oslo, que ahora está de moda, hasta el Mediterráneo. Lo dejo encima de la mesa.